Buenos días, queridos alumnos, buenos días, querido padre de familia. Soy el profesor Esteban Matius Benavides, profesor del área de CTA con el curso de biología, el tema ciclo celular para el quinto año de secundaria. Muy bien, vamos a ir deteniéndonos. A ver, el ciclo celular. En los organismos pluricelulares, las células son las unidades fundamentales, el crecimiento del número de células, ¿no? Del crecimiento del número de células. Igualmente, nuevas células deben reemplazar a las células que mueren, manteniendo las características morfológicas del individuo y cada uno de sus tejidos. Todas las células que intervienen en el crecimiento y mantenimiento de los tejidos constantemente se dividen, permitiendo la formación de nuevas células. Muy bien, la división. Fases. Ajá. Acá tenemos justamente la división celular, ¿no? ¿Por qué se dividen las células o por qué se reproducen? Porque hay células que mueren. Por tanto tiempo que tiene, mueren. Ejemplo, cuando tienes tu piel, ¿no? Y ves que sale como una especie de polvillo, ese polvillo son células muertas. Y entonces tienen que regenerar nuevas células. Por eso que hay una división celular. Fases. Una célula en crecimiento pasa por un ciclo celular que comprende dos etapas fundamentales, la interfase y la división. Interfase. Durante esta etapa la célula aumenta de tamaño, duplica sus estructuras y acumula reservas necesarias para la división. A ver, periodo G1 se caracteriza por un incremento en el volumen citoplasmático, el cual se debe a la formación de nuevas organelas y una intensa síntesis de proteínas. Entonces, en esa etapa se forman las organelas y se produce o sintetiza proteínas. Periodo S, síntesis de ADN. El evento más importante es la duplicación de la cromatina. Entonces, se duplica la cromatina y se sintetiza o se forma el ADN. El periodo G2 se caracteriza por la acumulación de material genético para la división celular. La duración del ciclo varía considerablemente de un tipo de célula a otro. En general, los periodos S1, G1 y G2 y mitosis son relativamente constantes en diversas células de un organismo. El periodo G1 es el más variable, puede durar horas, días, meses o años. Ajá, claro, pues es el más largo. División. Comprende dos etapas, cariocinesis y citocinesis, ¿no? Cariocinesis, mitología astral con áster, centrosomas. Vegetal, mitosis anastral sin áster, ¿sí? Casquete polar. Muy bien. Entonces en animales va a haber la mitosis astral, está en los centrosomas, mientras en la vegetal vas a ver la mitosis anastral, que es el casquete polar. Esa es la cariocinesis, pues es la parte de la envoltura, ¿no? Y citocinesis, ya es en el citoplasma, ¿no? Entonces, en el animal se da en el cuerpo intermedio o Fleming, mientras en el vegetal se da en el fragmoplasto. Listo. Mitosis, proceso de división donde una célula eucariota diploide origina dos células hijas iguales diploides, 2N. La mitosis permite repartir el ADN duplicando en interfase equitativamente en dos células, por lo que estos resultan iguales genéticamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La información genética de una célula al ser duplicada va a ser la misma. Eso es lo que quiere decir en otras palabras. Se reparte el ADN y va a ser la misma, ¿no? No va a tener ninguna mutación. Fases de la mitosis. Profase. Se condensa la cromatina y se forman los cromosomas dobles. Se organizan en el nucleolo y carioteca, ¿no? En el nucleolo y la carioteca. Los centrosomas duplicados inician la formación del huso a partir de la centrósfera. También se desarrollan fibras del huso a partir del cinetocoro. En las células vegetales, el huso
lo forman los casquetes polares. El uso lo forman los casquetes polares. Uso vendría a ser los extremos, ¿no? Entonces se van formando la cromatina de 2 en 2, ¿no? En la carioteca, ¿y qué se hace? Se forman los usos, ¿no? ¿Y dónde se forman ellos? En los casquetes polares. Eso es la profase. Esa es la profase. Muy bien. La prometafase. La carioteca completamente desorganizada permite la liberación de los cromosomas al citoplasma. El uso cromático se une a los cromosomas mediante los cinetocoros. Los cinetocoros están en los usos, se sabía, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahora? La carioteca permite la liberación ¿de quién? La liberación de cromosomas en el citoplasma. Acuérdense que todo eso ocurre en el núcleo. Acuérdense que todo eso ocurre en el núcleo y de ahí se va hacia el citoplasma. Muy bien. Listo. Metafase. Al comienzo de la metafase, los microtúbulos del uso invaden el área central de la célula. O sea, ya se están colocando en el centro. Y los cromosomas se ubican en la región central celular formando la placa cromática ecuatorial. Claro, se van a orientar, o mejor dicho, se van a ubicar en el ecuador de la célula. Es en el centro, ¿no? En otras palabras. Listo. Ahí está. Claro, miren, los cromosomas, como se dan cuenta ustedes aquí, los cromosomas se han ubicado en el ecuador, ¿no? En el ecuador. Anafase. El alargamiento de las fibras centrosomáticas del uso, o sea, mire, el uso tiene como una especie de tubitos, y esos tubitos van a lograr mandar fibras, ¿sí? Y ahí está ubicado en el centro. Y ahora en la anafase, mire lo que pasa. El alargamiento de las fibras centrosomáticas del uso y el acortamiento de las fibras cromosomáticas del uso ocasiona la separación de las cromátides hijas, las cuales migran hacia los polos opuestos de la célula. Migran hacia los polos opuestos de la célula. Y el centrómero precede al resto del cromosoma hijo, como si fuera transportada por las fibras del uso. Entonces, mire, se forman como una especie, entonces se empiezan a cortar, o sea, se van alineando más o menos esas cromátides hijas, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Van a hacer que estas fibras se acorten o se alarguen, ¿no? ¿Sí? Las cromátides, miren, forman como una especie de zigzag, ahí se dan cuenta ustedes, ahí forman como una especie de zigzag, ¿sí? Y que hacen que estas fibras que están acá de color verde se vayan acortando, ¿no? ¿Y hacia dónde se van a dirigir? Se van a dirigir hacia los polos, como se dan cuenta, ¿no? Polo norte, polo sur. Muy bien. Ahora, telofase. Los cromosomas se condensan originando fibras de cromatina que son rodeadas por fragmentos de retículo endoplasmático, las que se fusionan para formar la carioteca. También se forman los nucleolos por los organizadores nucleolares que se encuentran en algunos cromosomas. Entonces, después de que se hizo esta expansión, ¿qué va a pasar? Se va a formar con una especie de masa, ¿no? Y se va a formar con una especie de masa y esa especie de masa que se ha formado en la célula, ¿qué ha pasado? Cada una tiene sus cromatinas, sus cromátides correspondientes y se va a formar ahí el nucleolo, la carioteca, el retículo endoplasmático, ¿no? Entonces, el retículo endoplasmático lo que va a hacer justamente es formar eso. Citocinesis. Luego de la telofase aún persisten los haces de microtúbulos. Claro, los microtúbulos todavía están ahí. Como esos tubitos que ven ahí. ¿Sí? Esos tubitos todavía están ahí. Fibras intersonales. En la zona ecuatorial y se entremezclan con vesículas. Toda la estructura es el cuerpo intermedio. Bueno, a ver. En la zona ecuatorial y se entremezclan con vesículas. Toda la estructura es el cuerpo intermedio. En el ectoplasma ecuatorial existe un anillo formado por microfilamentos que consumen ATP.
por un anillo formado por microfilamentos que consumen ATP. Ya saben que ATP es una fuente de proteínas. Su contracción permite la formación de un surco que se profundiza y divide la célula. De esa manera los componentes se distribuyen entre células hijas. ¿Sí? Listo. Entonces, el ectoplasma ecuatorial existe un anillo formado por microfilamentos que consumen ATP. Entonces, ¿qué va a pasar? En el centro, en la parte ecuatorial, ¿sí? Esos microfilamentos lo que van a hacer es adquirir ATP, es energía, ¿no? Y su contracción permite la formación de un surco, como una especie de hueco, ¿no? Y se profundiza hacia la división y divide la célula. De esta manera, los componentes se distribuyen en células hijas. En las células vegetales ocurre la formación del fragmoplasto por la concurrencia de vesículas del complejo de Golgi, que luego se fusionan para formar parte de la membrana de las células hijas. Ahí en ese caso es diferente, ¿no? Ahí aparece el fragmoplasto, a diferencia de la célula, que es el ectoplasma, ¿no? Y donde concurren, ¿qué? Donde concurren vesículas en el complejo de Golgi, ese es en la célula vegetal. Mientras acá lo que hacen es, en el ectoplasma, esos microfilamentos lo que hacen es adquirir ATP, ¿sí? ¿Para qué? Para formar el surco y luego hacer la división celular y tener las células hijas como producto. Muy bien. Eso es lo que quiere decir, a diferencia de la célula vegetal, que ya lo dije, ¿no? Que se forma, que se forma un fragmoplasto, ¿sí? Y ese fragmoplasto lo que va a hacer es justamente va a concurrir donde todo eso en el complejo de Golgi, ¿no? Que son vesículas que van a ocurrir en el complejo de Golgi para la futura división celular. Esa es la diferencia. Ahí está. Ajá. Listo. Y ahí está justamente el proceso de división celular. Entonces, el ectoplasma tiene bastante relevancia. Muy bien, muchachos. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es, no solamente tienen que guiarse ustedes de la información que yo les pongo, ustedes también tienen que ver por su cuenta. ¿Sí? Hay información en internet un montón. Deben buscarlo en Wikipedia, pueden buscarlo en otras redes. Yo les doy una información, les doy la información que de repente les puede servir a ustedes bastante. Ahí ustedes han visto las etapas, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la etapa del ciclo celular. Ustedes pueden investigar si quieren aprender un poco más, porque biología es netamente lectura. Yo les puedo leer 50 horas, pero lo importante es que ustedes lean para que aprendan también. Por esa razón de que escuchen el audio, vean bien y me he detenido en cada parte para que ustedes puedan tomarle screenshot y de repente tener esa información y leerla. Pero también ustedes pueden leer por su cuenta. ¿Por qué? Porque esa es la misión de un alumno. El alumno no solamente se conforma con lo que dice el profe, sino también es investigar. ¿Listo, muchachos? Entonces nos vemos en la próxima clase. Reciban la ficha de aplicación que les voy a mandar y cuídense. Chao.